Es la hora de centrarnos en el estudio OCDE sobre innovación regional del País Vasco. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, propietaria intelectual del informe, ha estudiado durante más de un año la arquitectura y el funcionamiento del sistema de innovación del País Vasco, como les decíamos. A saber, ha estudiado la medida en la que la estrategia de innovación está interiorizada por el sistema, su modelo de gobernanza y financiación, las barreras e incentivos de los principales actores del sistema y las políticas de actuación. Ha evaluado estas variables y ha realizado una serie de recomendaciones. Este estudio fue aprobado por el Comité de Política de Desarrollo Territorial de la OCDE en París el pasado 2 de diciembre. Y en su proceso de elaboración se han efectuado 34 entrevistas con personas clave en el sistema vasco de innovación y se han tenido en cuenta más de 100 referencias bibliográficas. Y para darnos cuenta de los contenidos del informe, tenemos con nosotros a Karen Maguire, americana, graduada en Económicas y Sociología por la Universidad de Chicago y en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard. Ella es la responsable de la Unidad de Innovación Regional de la OCDE. Es coautora de la publicación titulada Globalization and Regional Economies. Can OCDE regions compete in global industries? Karen Maguire ha redactado el informe OCDE sobre el sistema vasco de innovación. Señora Maguire, muchísimas gracias por estar con nosotros en Bilbao. Miss Maguire, the floor is yours, please. Bueno, espero que hayan pillado todo, lo hayan entendido, porque esto ha sido el estudio. En resumidas cuentas, gracias una vez más por asistir tanto. Es un testamento de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación para la comunidad vasca. Al igual que se ha mencionado con anterioridad por parte de Mario. Siguiente transparencia, por favor, porque... Bien, pues la OCDE ha realizado varios estudios relacionados con temas relevantes a la innovación y regiones, las regiones en el contexto de revisiones específicas de regiones, tal y como se mencionaron, además de en el contexto de revisión de estudios donde se llevan a cabo esta innovación. Deberíamos destacar que las recomendaciones son para los gobiernos nacionales y regionales. Pido disculpas por el lenguaje en la traducción, pero para ser más simples, más sencillez, la región significa el País Vasco y nacional significará España o el Estado. Pero entiendo que eso puede ser complicado de entender dependiendo de dónde nos encontramos. Así que lo que quiero destacar es que el País Vasco ha invitado a la OCDE a venir y queremos agradecer al Gobierno vasco y a InnoVask por habernos brindado esta oportunidad. Y la OCDE, para que lo sepan, la OCDE lo realiza a nivel de equipo. Como se ha mencionado, hay un equipo local coordinado por InnoVask y también hay expertos internacionales y revisores de otros países. Esto es importante porque también ayuda a diseminar la palabra y a nivel internacional para el País Vasco. Hemos celebrado una reunión donde el representante de Escocia ha dicho: esto es un caso muy interesante para Escocia, vamos a intentar establecer vínculos. Así que esto forma parte del estudio y, como se ha mencionado, tenemos un comité que trabaja durante todo el año sobre este tema y durante este proceso hemos conocido a muchos de ustedes que están en esta sala. El País Vasco, el contexto de la OCDE, pues bueno, esto se convierte... Es un tema algo difícil. ¿Por qué? Porque lo que veis aquí es una categorización o clasificación, como se ha mencionado, y la idea no es que el ranking es el PIB per cápita, la media. Esto no significa que si estás en una categoría, tu objetivo es pasar a la siguiente categoría, hacia arriba. No, si el País Vasco es fuerte en fabricación de servicios de tecnología media, entender el sistema, de dónde puede ir, qué es lo que puede hacer, etcétera. Esto es un grupo más relevante que buscar una región remota en el norte de Noruega, por ejemplo. Así que, por esta razón, la OCDE ha reunido este mapa para que se entienda más allá del contexto europeo, porque la OCDE, evidentemente, tiene
un alcance geográfico diferente, pero es una manera de apreciar dónde se encuentran los puntos fuertes y débiles del sistema vasco basado en una gama de distintos indicadores. Ahora bien, hay distintas maneras en las cuales la región se puede hacer un benchmarking y dependiendo en lo que estés buscando, puedes intentar entender, dado en lo que estoy invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, qué retornos estoy recibiendo en la inversión. Es otro tipo de estudio o análisis, pero esto es para que se hagan una idea de la imagen global. Y podemos ver, o como pueden ver, mejor dicho, hay algunos que son más intensivos en conocimientos en cuanto a estos indicadores tradicionales de ciencias y tecnología. Para España en general, a veces son un poco más bajos que otros países de la OCDE, que influye esa posición o postura. Bien, otras áreas para la comparación dentro del contexto de la OCDE es la clase de estrategia. Es decir, hemos oído un poco antes acerca de la región del Piamonte, de intentar buscar nuevas fronteras y apoyar esa transformación. Pues claramente el País Vasco sabe cómo hacerlo, lo ha hecho con anterioridad en los años 70 y los años 80. Y el último plan de ciencias y tecnología, innovación, hay medidas que buscan diversificar, esperemos, de una manera inteligente o smart, como se ha dicho antes en inglés. El otro tema es esto de la gobernanza multinivel. ¿Dónde encaja aquí el País Vasco? Bueno, pues es una de las áreas que tiene una cantidad significativa de descentralización. Si queremos hacer comparaciones con nuestros iguales, no vamos a comparar necesariamente lo que puede hacer el País Vasco a nivel de gobierno vasco con una región en Suecia. ¿Por qué? Porque no tiene las mismas competencias y no tiene sentido hacerlo. Básicamente, ¿por qué queremos apoyar a las ciencias, la tecnología y la innovación? Bueno, esto es para ayudarnos en la productividad y el bienestar económico de la ciudadanía. Por tanto, lo que hemos visto es que con relación a las regiones de la OCDE, el País Vasco ha tenido unos niveles mayores de PIB por trabajador en cuanto a nivel y tasas de crecimiento. Lo que quería destacar es que, aunque este rendimiento excelente se ha apuntado, la ventaja frente a otras regiones de la OCDE está empezando a ir a la baja. Es decir, otros están alcanzando al País Vasco con más rapidez. Y es un aviso para decir que estas son áreas o zonas que tienen que considerarse en más detalle, quizás en las estrategias y políticas del futuro. Así que en cuanto a las fuentes de crecimiento dentro del País Vasco, si lo desglosamos en cuanto a distintos drivers potenciales, los drivers más relacionados con la innovación eran prominentes a mediados de los 80 y los años 90, menos en la última década, en la década siguiente, pero parece que suben otra vez o están en aumento, y esto potencialmente puede ser debido a la gran inversión en I+D o bien a otros factores, pero claramente es una tendencia que hay que estudiar, porque ahí es donde los resultados y los frutos de todos los esfuerzos para apoyar la innovación se pueden llegar a contemplar. Bien, en cuanto a una instantánea rápida, si nos fijamos en varios indicadores que tenemos en la OCDE para comparar entre regiones, podemos ver que hay algunas áreas que tienen puntos fuertes particulares. Uno de ellos son la fuerza laboral del 48% de la fuerza laboral que ha conseguido estudios terciarios, y el punto fuerte en la ingeniería, que ustedes ya lo conocen. Otro es el enorme aumento en la inversión en I+D, que está duplicando en 15 años, que es realmente sorprendente y a destacar. Y como ya he dicho, ha funcionado, lo realizan las empresas, pero el reto es la estructura industrial, con un 72% de este gasto en empresas que lo realizan las pymes. Y como se ha mencionado antes, con la región del Piemonte, etcétera, y otros, hay un apoyo público para esta inversión privada que viene a través de subvenciones directas, además de indirectas a través de incentivos fiscales. Quiero destacar otros indicadores que quizás no aparecen aquí porque la OCDE no tiene medidas a través de las centenar de regiones comparables
para poder compararlo a este nivel. Pero lo que me gustaría decir, la revisión o el estudio intenta ver indicadores de innovación no tecnológica y también conectividad internacional. Esta es un área que ha sido un tema de un taller, como se ha mencionado también con anterioridad hoy. Hay algunas tendencias para la innovación destacada en la estrategia de innovación de la OCDE emitido en el mes de mayo pasado. Son los desafíos, en primer lugar, en cuanto a la innovación, envejecimiento, ecoinnovación. Todos estos campos cada vez son más prominentes en la política de innovación en los países de la OCDE y sus regiones. La importancia son los activos intangibles y las innovaciones tecnológicas y no tecnológicas, la importancia de los servicios, es decir, las distintas maneras de transferir y apropiarse del conocimiento, las nuevas maneras también de innovar. Algunos pueden utilizar acuñar el término innovación abierta, pero lo importante aquí es sencillamente que a menudo hay alianzas y consorcios y clústeres y maneras de innovar con una serie de agentes, con empresas y universidades y centros de tecnología, etcétera, y que este aspecto de colaboración tiene que ir en aumento y tiene que tenerse en cuenta en la política, quitar las fronteras en la innovación en las tecnologías y una mayor convergencia entre los campos científicos y también nuevas maneras de formar al capital humano. Y aquí los temas de la creatividad, el tema de ser emprendedor, el empresariado, aparecen también, además de formación en las ciencias y tecnologías. Y como ya he dicho, en cuanto a la internacionalización, las destrezas a nivel de idiomas también es otro aspecto. Así que estas preguntas claves en el análisis del caso vasco es que tiene puntos muy fuertes en su modelo, pero también se ha centrado en reducir costes y una innovación incremental. Y lo que se necesita es concentrarse más en apropiación y diseminación y creación de conocimiento que precisa una estructura algo diferente el sistema de innovación vasco. El otro es la conectividad internacional, y no solamente con empresas multinacionales, sino del mundo académico también, la eficiencia y la rentabilidad de distintas formas de apoyo público, y luego la importancia de adaptar un enfoque gubernamental completo hacia esta definición más amplia de la innovación que está siendo adoptada por muchos países y regiones de la OCDE. Así que estas, de hecho, serán algunas de las preguntas que han surgido en diciembre en la reunión de la OCDE cuando abordamos el tema del País Vasco. Aquí hay un resumen breve de las recomendaciones principales. Digamos, una de ellas era con relación a la coordinación interdepartamental. Hablaré en detalle dentro de un momento. Rápidamente repasaré por esto ahora. El siguiente es sostener la inversión en las TICs, aunque haya presión presupuestaria a veces, el retorno a largo plazo es importante no perder vista de ello. Así que esto significa hay que establecer una base de ciencias, instrumentos para abordar estos aspectos no tecnológicos de la innovación, nuevos instrumentos para apoyar la demanda, como se ha mencionado antes, la importancia de la public procurement, el aprovisionamiento público, esos pymes, alcanzar esos pymes que no innovan, puntos, fortalecer vínculos dentro del sistema y más allá de él, y un poco más, y hablaré un poco en cuanto al tema de la evaluación. En cuanto a la gobernanza se refiere, la verdad es que quiero aclarar que hay dos temas aquí. Uno es el tema de los multiniveles, que podremos abordar tras mi presentación quizás en el debate, porque el País Vasco está embebido en un sistema de europeo, español, políticas europeas, españolas, vascas, provinciales. Otra es que dentro de la región vasca, ¿qué es lo que se puede decir? Una de las observaciones es la siguiente. Por ejemplo, la creación de un Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación vasco, y no quedaba claro
el cómo funcionaba esto, porque podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Así que ha habido algunas recomendaciones de gobernanza dentro del gobierno del País Vasco de cómo abordar esa coordinación. Otra tiene que ver con las distintas clases de agentes implicados en desarrollar esta visión a largo plazo y, por ejemplo, el Fondo de Innovación, cómo utilizarlo para catalizar nuevos proyectos. Otro campo para el fortalecimiento de la capacidad científica. Quiero destacar que ha habido algunas preguntas sobre las distintas clases de entidades que existen en el sistema vasco, que es bastante peculiar en cuanto a su construcción, pero existen oportunidades para establecer vínculos entre las distintas entidades que desempeñan un papel importante, por ejemplo, un papel importante como los centros y los centros de la colaboración industrial y los centros de investigación. El partenariado público-privado se ha promocionado bastante en el País Vasco y se podía promover aún más el tema de las infraestructuras, es decir, la clase de infraestructura que atrae y retiene el I+D por parte de las multinacionales, además de apoyar el tejido empresarial actual, además de los temas de la movilidad interinstitucional de investigadores y el programa Ikerbasque, por ejemplo, que es un campo donde el objetivo es de mejorar la capacidad científica en la región, introduciendo nuevos investigadores. En cuanto a los otros aspectos de la innovación, una de las estrategias de la innovación documenta la importancia de las empresas que innovan sin invertir en I+D. Muchas de las estadísticas se centran en la I+D, pero de hecho hay muchas otras maneras para innovar. El País Vasco, por ejemplo, ya tiene excelencia en gestión y otros campos de apoyo para estos otros aspectos de la innovación organizativa relacionada con la empresa de servicios. Hay dos niveles para mejorar el apoyo. En cuanto a los conocimientos, el apoyo es algo diferente, pero una fuerza laboral con capacidad cualificada y el entorno laboral es importante. Para las grandes empresas, a este nivel hay muchas más oportunidades para el apoyo público. Los servicios públicos, esto es un campo, un área que cada vez más se ha abordado por parte de las políticas de innovación en los países y regiones de la OCDE y yo creo que el País Vasco tiene responsabilidades para este concepto de innovación para que sea más amplio y de hecho la creación de un viceministro es un ejemplo de la ampliación, digamos, de este enfoque hacia la innovación dentro del gobierno. Temas de diseño, temas que tienen que ver con apoyar el sector creativo. Baden-Württemberg, una de las regiones par, digamos, con una base tecnológica muy fuerte, pero también cree que los sectores creativos, no solamente como motor económico en sí, sino debido a los beneficios que puede aportar a otras partes del sistema de innovación. Las áreas de nuevos instrumentos para apoyar la demanda y alcanzar las pymes que no están innovando en la actualidad a través de políticas de clúster, agencias regionales de desarrollo, locales de desarrollo, para poder alcanzar a estas pymes. En cuanto a los vínculos, sí, es cierto que uno de los campos que se ha destacado durante las distintas misiones que se han celebrado es dónde encajan las universidades en estas relaciones existentes y dónde las pymes que no innovan, que no están conectados, dónde encajan ellas. En cuanto a los vínculos internacionales se refiere, para darles un ejemplo, en los últimos 20 o 30 años de coinvenciones a través de patentes, solamente el 5% se realiza con regiones fuera del País Vasco. Ahora bien, el País Vasco no es tan intensiva en patentes como otras zonas, pero es una señal potencial que se podía hacer más. Y la diáspora vasca, tan importante, los esfuerzos activos para participar en proyectos de investigación de la Unión Europea y el papel de empresas multinacionales para apoyar estos vínculos y el papel de la universidad en promover estos vínculos es también importante y en el que tenemos que centrarnos en cuanto a estos nuevos planes que están a punto de realizarse. En cuanto a evaluaciones, a ver,
El País Vasco tiene una enorme cantidad de información sobre sí misma. Yo podía preguntar a Juan Goicolea y me puede en sus hojas Excel todos los rankings en 10 segundos. Así que yo sé que ustedes saben acerca de sí mismos, esto ya lo sabemos nosotros, que duda cabe. Así que la OCDE no presume llegar aquí y contaros más acerca de los detalles de lo que ya saben ustedes. Pero lo que sí nos hemos percatado es que ha habido puntos fuertes en muchas de estas evaluaciones, especialmente, por ejemplo, del Instituto Vasco de la Competitividad. Para la competitividad hay otros campos donde se está haciendo la investigación. La idea es ir un poco más allá. En cuanto al nivel presupuestario, cómo invertir en la información de lo que encontráis en Eustat. Ese tipo de evaluaciones sobre el impacto de esta inversión pública es un campo donde podría desarrollarse más. Algunos países y regiones intentan combinar muchas de las funciones dentro de una única agencia para poder tener ese tipo de responsabilidad de cara a la evaluación y su efectividad. Finalmente, en la última transparencia, yo creo que estamos justo a tiempo, vamos bien. Tenemos unas consideraciones adicionales con relación a la mezcla de políticas. Mario Cafferini ha mencionado el tema de la política mixta o la mezcla de políticas. Lo que debería decir no es si hacerlo o no hacerlo, pero hay una especie de espectro, mejor dicho, y podríamos cambiar, subir o bajar el cursor para más o menos. Tengo 5 minutos y esta es la última transparencia, así que estamos en hora. Así que básicamente puedes cambiar y desplazar el cursor en distintos puntos, si así lo deseas. Y lo que podríamos decir es que queremos ser claros en el mensaje. Es importantísimo para nosotros. La OCDE no viene y dice que todas las regiones deberían ser así o asao, que todo el mundo debería tener el cursor en un lugar determinado. Sin embargo, en el caso del País Vasco, en base a lo que hemos observado, pensamos que quizás el cursor podía desplazarse un poco hacia lo científico, un poco más énfasis sobre lo no tecnológico y servicios. En cuanto directo y frente a apoyo no directo, quizás lo directo para alcanzar a esas empresas que todavía no están innovando, porque el apoyo indirecto ayuda a aquellos de empresas que ya saben lo que están haciendo. En cuanto y competitivo institucional, la idea es que para algunas instituciones claves que realizan investigación en el País Vasco es de gran utilidad tener cierto nivel institucional para garantizar su éxito. Y también en cuanto a instrumentos de demanda y oferta y demanda, se ha hecho mucho hincapié en los países de la OCDE de cómo generar la demanda a través de normativa, de public procurement, de aprovisionamiento público, para añadir a esta mezcla de políticas. Y en cuanto a los beneficiarios, si forman parte de una red o están fuera de la red, estas son consideraciones adicionales en esta mezcla de políticas. Voy a acabar aquí